Hola a todos y bienvenidos al canal de CLAT, os habla Juan y vamos a empezar este segundo capítulo de la base de datos viendo algunos de los aspectos más relevantes, ¿no? En primer lugar, os diré también cómo quitar la pantalla esta de login. Esto es admin y luego un 234, que esto se puede cambiar. Y si no queréis tener una pantalla de login, ahora os explico cómo hacerlo, ¿vale? Porque hay algún suscriptor que me dice, cuando abro alguna de tus aplicaciones me cierra el Excel que yo tenga abierto, ¿no? Entonces, si eso no queréis que ocurra, que nos cierre el Excel, pues quitaremos esa instrucción, ¿vale? Y eso lo hacemos aquí. Vamos a descargar el formulario. Si lo que queremos es que cuando abramos el archivo nos aparezca esta hoja de Excel, porque desde aquí, veis, desde aquí vamos a poder lanzar el formulario. Pues pongo un botón aquí, ¿vale? Si queréis que automáticamente venir aquí, que no aparezca el formulario y que no os oculte Excel por si tenéis algún archivo con el que estáis trabajando abierto, entonces esto, mira, venimos aquí a programador, al botón de Visual Basic. Esto es muy fácil, ¿eh? Y aquí en el proyecto de base de datos tenéis que seleccionar esto, que es This Workbook. Hacemos doble clic y aquí os va a aparecer en el evento Workbook Open. Como sabéis, este es el primer evento que se ejecuta cuando abrimos el archivo. Lo primero que va a hacer Excel es venir aquí y ejecutar el código que haya dentro de este evento. Es lo primero que ejecuta, ¿vale? Entonces, la instrucción que de alguna manera oculta Excel, ¿vale? Y solo nos va a mostrar el formulario, nos va a ocultar las hojas de Excel, es esta instrucción, la de application.visible igual a false, ¿vale? Esto la quitáis, la comentáis, la ponéis aquí y ya está. Y ya no os lo oculta. Si tampoco queréis que os lance el formulario de login, pues esta también le dais aquí y la comentáis y así ya no se va a ejecutar, ¿vale? Si yo ahora cierro aquí, voy a guardar, vamos a lanzar otra vez el archivo, que es este. Entonces veréis como ahora ya no aparece ni el login ni oculta Excel, ¿veis? Se queda aquí, ¿vale? Nos selecciona ya el primer registro de la base de datos, ¿vale? Y desde aquí pues le damos a formulario y nos abrirá el formulario principal con toda la base de datos. Bien, esto era una de las primeras cosas que os quería explicar, ¿vale? Lo siguiente es, vamos a ver así rápidamente la estructura de esta aplicación. Vamos a ver la base de datos que va a estar aquí en esta hoja que le he puesto el nombre de base de datos y como veis, bueno, pues tienen todos los nombres de campo, empezando por el DNI, luego el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, provincia, etcétera. Hay muchos, voy a tirar un poquito a la derecha para que veáis todos los campos que hay, ¿vale? Que son todos los que están en el formulario, ¿vale? Entonces esto llega hasta aquí, hasta la columna AB. Aquí al final están los campos de las redes sociales del personaje en cuestión, la foto principal, etcétera. Y aquí, bueno, pues todos los campos de color de cabello, tipo, ojos, raza, etcétera. Vale. Importante, veréis que los textbox del formulario principal no les he cambiado el nombre, sino que he mantenido la numeración para que se corresponda con la columna de la tabla. Es decir, el textbox 1 no le he cambiado el nombre y le he puesto textbox o txtDNI o nada de esto, sino que he mantenido el textbox 1. ¿Por qué? Porque 1 va a estar la primera columna de la tabla de datos. En la segunda columna de la tabla de datos tenemos el nombre. Bueno, pues el textbox 2 de la segunda columna tampoco le cambia el nombre. Entonces, de forma aquí lo mismo, tercera columna con el textbox 3, cuarta columna con el textbox 4, etcétera. Los que ya estáis siguiendo el canal ya veréis por qué hago esto, y es para luego en un bucle con 3 líneas de código lo que voy a hacer es tanto pasar los datos de esta hoja, de esta base de datos, a los textbox y combo box correspondientes del formulario principal para que cuando lo arrancamos me muestre los datos, y por otro lado también cuando demos guardar, que generemos un registro nuevo y demos a guardar en la base de datos, que venga aquí y
lo vuelque también con un bucle muy fácil. Si os fijáis, aquí vamos a ir a la ficha programador un momento, a Visual Basic, el formulario principal. Esto es lo que os quiero decir. Si os fijáis, el primer campo de la base de datos, como habíamos dicho, está en la columna 1. La columna A es la primera columna, ¿vale? Ahí está el DNI. Por lo tanto, yo lo que hago aquí es que el textbox del DNI es el textbox 1. Si yo lo muestro, veis que es el textbox 1. Luego el de nombre es el textbox 2. ¿Lo veis? No lo he cambiado. Luego el de apellidos, el 3. Y así sucesivamente. Están todos siguiendo el mismo orden de las columnas de la base de datos, ¿vale? Y luego cuando veamos cómo intercambiamos información desde la base de datos con el formulario, cómo utilizaremos un bucle muy fácil que nos permitirá mucha agilidad en la gestión de todo esto. Entonces, aquí en esta hoja 1 tenemos la base de datos, luego vamos a tener, fijaos que luego, para mí, si esto estuviera en una base de datos con registros únicos, ¿cuál es el registro único que no se puede repetir nunca? Es el DNI, ¿no? O el documento de identidad, ¿vale? Documento de identidad personal o DNI, como que hay países que le llaman de una forma. Aquí en España es el DNI, Documento Nacional de Identidad. Bien, entonces ese es único y repetible, nadie puede tener un mismo DNI, ¿verdad? Bueno, pues ese va a ser un poco la clave para luego yo manejar las fotos. ¿Por qué? Porque aquí no hay registros repetidos, obviamente es una base de datos donde no se pueden repetir ninguno de los datos, ¿vale? Y además tiene pues cada contacto, cada personaje tiene su foto. ¿Veis? Aquí está el path de la foto de cada uno. Bien, entonces, y esa es la foto que aparece en el formulario principal. Pero luego, fijaos, siempre al arrancarlo nos va a enseñar el primer registro de la base de datos. En este caso es el de Penélope, ¿vale? Y veis, me muestra su foto principal, ¿vale? Pero como os dije en la demo, luego vamos a tener aquí más fotos, ¿no? ¿Veis? La 3 tiene más fotos, ¿no? Bien, pues eso vamos a cerrar. Eso lo capturo desde aquí, desde otra tabla que tengo aquí. Entonces, y lo que hago es conectar, de alguna forma conectar la siguiente tabla que os voy a enseñar, la conecto con el DNI de cada personaje. Este es un poco el truco, ¿vale? Si vamos aquí, veis que, por ejemplo, el DNI que acaba en 798, ¿veis? Aquí sí que no es único, aquí sí que puede estar repetido, ¿vale? Y aquí tengo el pad donde está cada una de las fotos, ¿vale? Y las tengo numeradas, ¿vale? Puede haber 3, puede haber 300, ¿eh? Esto no tiene límite, el propio límite de la hoja de Excel, ¿vale? Entonces, luego lo que voy a hacer para llenar ese list view es que voy a capturar el DNI principal y mientras ese DNI sea igual, me va a llenar el list view. En el momento en que deje de ser igual, ya se va a parar la macro y ya no me llenará más el list view y solo me va a enseñar los del actor principal, del registro principal. Así es como lo he manejado. De momento solo tengo 2 registros para el ejemplo y poco más. ¿Qué más? Y finalmente he preparado una hoja de settings que es un poco donde voy a ir apuntando todos los temas de configuración que vayáis haciendo de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, desde aquí esto me va a servir, estas tablas individuales me van a servir para llenar los combo box, ¿vale? De color de pelo, de color de ojo y de raza. Entonces, bueno, obviamente se pueden añadir más, los que falten, ¿vale? Y esto os enseñaré cómo hacerlo, que ya lo vimos, creo, con el formulario de configuración, ¿vale? Luego aquí, pues también esto es para llenar el combo box de profesión, el combo box de tipo de cabello, y este de aquí, bueno,
Me salto un momento que os lo explico ahora al final. Luego tenemos para llenar el combo box de nacionalidades y países, ¿vale? Y esto va a ir relativo, que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los formularios, para el tema de cuando cambiemos el fondo de los formularios o el tipo de fuente, etcétera, pues lo que va a hacer aquí es anotar lo que hemos seleccionado para que cuando lo carguemos la próxima vez que abramos el archivo mantenga los últimos cambios que hemos hecho de diseño, ¿vale? Y finalmente os decía este de aquí, ¿vale? A ver, como los campos obligatorios, como ya os hice en la demo del vídeo anterior, si no habéis visto el vídeo anterior sería interesante parar un momento aquí y verlo, por si no os perderéis. Visteis que había la parte de configuración de los campos obligatorios, ¿verdad? Esto está aquí, vamos a abrir el formulario, vamos a ir aquí a configuración y como veis, yo os contaba que desde aquí vamos a poder hacer un mantenimiento de los campos obligatorios, es decir, qué campos vamos a obligar al usuario a cumplimentar cada vez que dé de alta o modifique un dato de un contacto, de un registro, ¿no? Y bueno, a mí se me han ocurrido que para empezar pues podrían ser estos de aquí, ¿no? Pero bueno, esto lo podéis cambiar y activar el check que queráis o desactivar el que queráis, ¿vale? Luego también un suscriptor con muy buen criterio, Víctor, me dijo, ¿y por qué no añades también un botón de restablecer, ¿no? De volver a la configuración inicial? Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? Si yo hago cualquier cambio aquí, esto también lo cambio y aquí vamos a poner, vamos a aplicar. Ahora nos va a cambiar los colores, ¿veis? Cuando yo dé a este de restablecer, lo que va a hacer es volverlo todo, ¿eh? Todos los checks y todo esto lo ha reseteado y lo ha dejado como al inicio. Bien, pues esta parte de aquí, os decía, esto viene de la siguiente manera. Vamos a... Todo lo que hagamos ahí con esos checkbox van a venir a parar aquí. Es una tabla que nos va a almacenar. ¿Para qué? Para que cada vez que arranquemos el programa no tengamos que hacerlo, sino que lo que definamos ya se quede ahí hasta que lo volvamos a cambiar, ¿vale? Y para eso me he hecho una pequeña tabla que cuando arranca la aplicación y cuando arranca la ventana de configuración va a venir a leer esta tabla de aquí, ¿vale? Y entonces fijaos, aquí están todos los campos, en la columna de campos, en la columna K, como veis, están todos los campos de la base de datos, ¿vale? Luego aquí, con unos y ceros, configuro si es obligatorio o no. El 1 es obligatorio, el 0 no es obligatorio. Entonces, cada vez que cambie un check de los que os acabo de enseñar, lo va a anotar aquí. Con lo cual, cada vez que arranquemos va a venir a leer esto y dependiendo de lo que hayamos guardado aquí, es lo que se va a ejecutar siempre. Lo he hecho con unos y ceros, ¿vale? Y todo eso lo va a ir anotando aquí. Y además me he puesto aquí qué control es el que está afectado en el formulario principal por cada uno de estos campos. Pues el DNI está en el textbox 1, el nombre en el textbox 2, los apellidos en el textbox 3, etcétera, ¿vale? Y aquí lo que he apuntado es la columna de estos campos en la base de datos. En la columna 1, como hemos visto al inicio de este vídeo, está el DNI, luego el nombre, apellidos, pues aquí está el número de columnas, porque con esto, ya lo veréis a medida que avancemos en los vídeos de la serie, pues esta información es la que vamos a necesitar. Bien, entonces, si vamos un momento aquí a Visual Basic, vamos al formulario principal. Bueno, primero vamos a lanzarlo una vez más para a ver, que no se me olvide explicar nada importante. Bien, sí, también aquí va a haber el botón de maximizar y de restaurar y el de minimizar. Y esto lo he hecho con una API que también os enseñaré. No la he desarrollado yo, ¿vale? Luego está el efecto de al pasar por encima de estos campos, cómo se ilumina. Esto a lo mejor de este de aquí igual lo quito porque molesta mucho, porque cada vez que paso por uno de ellos se me enciende este, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo mismo cuando paso por los textbox, pues también van cambiando de, como veis, el fondo.
Eso también veremos cómo se hace. Y poco más de aquí, ¿vale? Tenemos el contador de registros y, bueno, lo que dije para navegar por aquí, pues bueno, pues aquí tengo que cambiar ¿veis? Por aquí vamos pasando por toda la base de datos. Aquí ya hemos llegado al final, por aquí vamos hacia atrás. Por aquí vamos al inicio, al primer registro, y por aquí al último. Bien. Una cosa que estáis viendo, esto, como es un copy-paste, tengo que cambiar el control tip text. Vamos a cambiarlo, ya lo hacemos en directo y así también veis cómo se hace esto. Vamos al formulario principal. Son esto de aquí, ¿vale? Pues esto es así porque he copiado este botón de aquí de guardar. Lo he copiado y luego se me ha olvidado cambiar esto. No afecta al programa, solo que queda muy mal, ¿no? Entonces, esto aquí vamos a poner, por ejemplo, primer registro. Este va a ser anterior. Este va a ser siguiente. Y este va a ser último registro. Último registro, por ejemplo. Bien, ahora vamos a lanzarlo una vez más y ahora veréis como ahora sí que esto pues está mejor, ¿no? Veis ahora primer registro, anterior, siguiente y último registro. Vamos al último registro, por aquí al primero. Bien, y luego, como tampoco quiero repetir muchas veces los mismos códigos y demás, solo me gustaría hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, de todo lo que hay en esta aplicación, si queréis que explique concretamente alguno de los procedimientos, para que se entienda bien, pues me lo dejáis en comentarios, me decís que os gustaría que explicara pues cómo hago esto, cómo hago. Sí, también aprovechar para adelantar que el tema de la API, porque esto es fácil. En el formulario principal, si vamos a ver el código, entonces aquí lo que hay es al inicio, ¿vale? Estas líneas de aquí, esto lo he copiado de la red. Para aplicarlo en vuestros proyectos tenéis que copiar esta parte y pegarlo en el formulario donde queráis tener los botones de maximizar, restaurar y minimizar. Tenéis que copiar esto, que como veis hay una parte que sale en rojo de error y otra que va bien. Dependiendo de si tenéis 32 o 64 bits, ¿vale? Aplicará uno u otro, ¿vale? Si tenéis 32 bits, bueno, pues el que os dará error será este en rojo y el que funcionará será este, pero que aunque veáis que esto está en rojo no os va a dar ningún problema, ¿eh? Para eso está el if, ¿vale? Si es 64 bits va a leer esto, como sabéis en mi caso, y esto ya lo va a saltar, por lo tanto no va a dar error. Y luego estas constantes, ¿vale? Entonces hay que copiar y pegar esto al inicio del formulario principal, antes de nada, antes de ningún control, ¿veis? En el general. Y luego en el initialize, que está aquí, tenéis que copiar y pegar esta parte de código de aquí. Y ya está. No necesitáis más. Con esa parte de código lo que vais a conseguir es pues esto, tener estos botones aquí. Vamos a lanzarlo. Este botón de maximizar, restaurar y minimizar, ¿vale? Es lo que vais a... Eso se hace con estos procedimientos que os he puesto aquí, ¿vale? Entonces, lo dejamos aquí. La próxima semana vamos a empezar ya a ver, bueno, pues fijaos en el evento initialize todas las llamadas a macros que hace, ¿eh? 1, 2, 3 aquí, más 4, 5 y 6. Hace 6 llamadas a 6 procedimientos que en el evento initialize, es decir, cuando arranca. Y casi todas ellas son importantes y son interesantes para explicar. Así que eso lo explicaremos la próxima semana. Porque a ver, si hay uno corto,
os lo explico ya, que es, mira, sí, este lo puedo explicar ya, porque este es muy cortito y muy fácil, ¿vale? Este lo que hace es limpiar los filtros que pudiera haber aplicado. Veis que aquí hay tenemos para aplicar filtros, ¿no? En cada una de las columnas, ¿no? Y eso, cuando nosotros vamos haciendo búsquedas de registros, ya lo veréis más adelante, pues va aplicando filtros aquí, ¿no? Vale, pues con esta instrucción lo que hacemos es limpiar todos los filtros. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, lo primero que es en los combo box y los text box, donde aplico los filtros, lo que hago es resetearlos y hago que ponga, bueno, pues lo que muestra por defecto cada combo box, ¿eh? Uno me pone pelo, otro ojos, otro raza, y estos están vacíos, ¿no? Bueno, pues esto es lo primero que hago. En el formulario de buscar los reseteo todo. Bien. Y luego, para quitar los filtros de la hoja de Excel de la base de datos, lo que tenemos que hacer es esto que veis aquí. Es el autofilter. Primero seleccionamos la hoja de la tabla. Esta tabla yo le he llamado TBDDBB, tabla database, ¿no? Entonces, el campo 3, el campo 6, el campo 7, el campo 15 son las columnas de la base de datos donde quiero resetear. Quiero que en esos campos, en esas columnas, si hay algún filtro aquí, con esa instrucción lo que va a hacer es eliminar el filtro y mostrar todos los registros, ¿vale? Eso se hace con esta instrucción de aquí. Y bueno, pues esos son los únicos campos por los que podría haber algún filtro aplicado. En el resto no. ¿Vale? Bueno, pues este es uno de los ejemplos que hay. Luego, cómo llenar los combos, será otra, porque veréis que vamos a llenar todos los combos a la vez, e incluso dentro de un mismo bucle, llenar más de un combo diferente, ¿vale? Esto lo veremos también la próxima semana. Así que bueno, si no quieres perderte ningún vídeo ni ninguna de estas masterclass, te sugiero que te suscribas al canal, que es gratis, y actives la campanita para no perderte ninguno de los vídeos, y te emplazo a vernos la próxima semana. Como siempre, gracias por estar ahí. Saludos, adiós.